en esta bella mañana que Dios nos da, del día domingo 9 de julio del año 2023. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a nuestros hermanos simpatizantes que se reúnen o se congregan con nosotros. También saludamos con bendiciones y buenos días a quien Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero que sí nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor les bendiga por medio de su bendita palabra. Bendecimos a Dios también por este hermoso ministerio edificados en la palabra. Que el Señor siga dando sabiduría, entendimiento, bendiciones a cada uno de los administradores de este grupo. Vamos a orar para presentarnos delante de nuestro Dios en esta hermosa mañana y que también Él ponga su espíritu en cada uno de nosotros, a fin de que el mensaje que hemos de escuchar sea para nosotros una guía en nuestras vidas. Inclinen su rostro al pueblo de la tierra y oremos a nuestro Dios. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das, entre ellas el que podamos ver la luz de un nuevo día. Gracias también porque estás presente, Señor, en nuestras aflicciones, necesidades, ya que tus misericordias son nuevas cada día y así lo observamos en nuestras vidas. Padre eterno, no quites tu mirada de nosotros, pon tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, aumenta nuestra fe y permite que este mensaje que venga de parte de ti sea para nosotros una guía en nuestras vidas, incluso si es necesario una corrección para ellas. Danos, Señor, ese discernimiento para poder seguir tu mandato y seguir lo que tú quieres en nuestras vidas. Ponemos en tus benditas manos esta exposición de tu bendita palabra, a cada uno de los oyentes y a tu siervo que habla. Bendice, Padre eterno, a cada uno de los que ha llegado este mensaje, Señor, y a ellos y a sus familias y a los países en donde estén. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das. Y te rogamos todo esto no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y estimados oyentes, estamos viendo en este mes temas relacionados en Romanos, en el cual tenemos como título Aprendiendo a través de los Romanos. El tema que nos toca el día de hoy tiene por título Argumentos religiosos judíos contra la religión del corazón. Vamos a ver nuestro texto base que viene en Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Voy a darle una lectura breve y después estaremos explicando texto a texto, versículo a versículo, el significado de lo que habla Pablo en esta lectura y cuál es para nosotros o cómo hemos de llevar nosotros en base a estos textos nuestra vida personal. ¿Cómo hemos de llevarlo nosotros? Dice así Romanos capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8. Empieza con una pregunta y dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso cuando sea escrita.
para que sea justificado en sus palabras y veamos cuán fuerte es juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cuando alguno cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Amén. Vamos a ver, amados hermanos y oyentes, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo en estas palabras ante un cuestionamiento que le hacen a él. Este cuestionamiento que también es para nosotros una guía de cómo debemos de llevar nuestra vida y cómo debemos de ver precisamente al pueblo de Israel como pueblo escogido de parte de Dios, porque Él es el pueblo escogido de parte de Dios. Vamos a ver en dónde viene esto. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 7 al versículo 9, y ahí nos va a decir por qué es el pueblo escogido. Deuteronomio 7, del 7 al 9. Dice así, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Podemos ver entonces que Él los amó, Él escogió ese pueblo y también Él es fiel cuando hace una promesa. No porque fuera mucho pueblo, no porque fuera una gran nación, sino por la promesa, y guardó esa promesa para cumplir en el pueblo de Israel. Esa es la ventaja del judío, precisamente. Versículo en Romanos capítulo 3, 1 y 2 nos habla precisamente, y hay un cuestionamiento para Pablo, que dice así el texto: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Muchos, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo ha explicado cuidadosamente en Romanos capítulo 2 que la ley y la circuncisión no salva a una persona judía. Ellos constantemente estaban buscando que todos se judaizaran, que todos los que iban creyendo en Jesucristo no tenían la verdad y que deberían de circuncidarse. Pero Pablo hace esta observación desde el capítulo 2 y dice, no, porque no es necesario circuncidar su carne, porque la circuncisión viene por Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser una nación escogida? Ya lo vimos anteriormente en el texto de Deuteronomio, que nuestro Señor cumple lo que promete, no porque fueran muchos, sino porque los amó y porque tuvo esa misericordia de ese pueblo para rescatarlos. Él no hizo acepción de personas como vemos, ya que salió del pueblo de Israel de Egipto, no solamente él, sino salieron muchos otros con ellos. De igual manera, para nosotros no debemos hacer acepción de personas. Tal vez podamos ver que los judíos no nos quieren, tal vez podamos observar también que hay muchas otras denominaciones, que su doctrina es de otra manera, pero nuestro Señor no hace acepción de personas. No podemos juzgarlos ni hacerlos a un lado porque no sabemos cómo vendrá el Señor para nosotros hacer ese juicio. Si Él ha escogido a alguien y llega a nuestro templo, llega con nosotros.
tenemos la obligación de también darles esa explicación y discernimiento que no han tenido hasta ese momento. Ayudarles a que ellos puedan abrir sus ojos para que observen cuál es el verdadero amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros y cuál es la verdadera doctrina que Dios nos ha dado a nosotros. El pueblo judío tiene una gran ventaja, son el pueblo escogido, pero aún así veremos más adelante que esa ventaja de ser pueblo escogido no quita que también habrá un juicio contra ellos, pero lo veremos un poco más adelante, amados hermanos y oyentes. Vamos a ver el versículo 3 y 4 de Romanos capítulo 3. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. La incredulidad de los judíos no hace que Dios se equivoque. Si alguno de ellos es incrédulo porque no creen en nuestro Señor Jesucristo, rechazan el Evangelio de Jesucristo, esa fidelidad que tuvo Dios para cada uno de los que no tenían forma de alcanzar como ellos la salvación, no es motivo para que los hagamos a un lado, ni para que ellos tomen en cuenta, los judíos, que es inútil y nula la obra de Dios. Pablo da esa observación. Si alguno no creyere, no es algo nuevo. Siempre ha habido muchos que han rechazado la revelación de Dios, no solamente hoy en día, sino desde tiempos antiguos, que la han pervertido y que han buscado que la revelación de Dios se acople a lo que ellos quieren. O solamente hay una limitación para su manera de pensar y de ver la obra de nuestro Dios. Aún así, nosotros no somos quienes para estar juzgándolos. Más bien debemos de probarnos a nosotros mismos cómo está nuestra fe, nuestra fidelidad hacia Dios. Si de veras estamos viviendo en Cristo Jesús o solamente estamos observando cómo hacen otros o cómo llevan a cabo otros su vida personal. No podemos hacer de ninguna manera que Dios sea un mentiroso. Pablo nos recuerda que Dios justifica todas nuestras acciones con el fin de mostrarle al mundo que aún nuestra injusticia, Él nos muestra su gloria y su justicia, dándonos el perdón y la salvación. Hace esta observancia. Vamos a ver cómo lo hace nuestro Señor con nosotros. Vamos a ver Salmos 53, del versículo 1 al versículo 4. Salmos 53. Del versículo 1 al versículo 4, dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominables maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Muchos se han corrompido porque no creen en Dios, ni quieren sujetarse, porque ese es el problema del ser humano.
Hay muchos incrédulos porque de esa manera ellos no necesitan estar sujetos a nada. Ellos pueden hacer y llevar su vida como ellos quieren. Incluso muchos de ellos puede ser que vivan de una manera muy decorosa, que vivan de una manera muy ordenada, que no tengan problemas absolutamente con nadie. Pero entonces, ¿dónde queda la salvación? Esa vida eterna a la cual nuestro Señor Jesucristo nos promete, nos ha prometido a nosotros y nos permitirá llegar conforme a sus grandes bondades y misericordias. Ellos no conocen precisamente esas grandes misericordias, ese regalo que el Señor nos ha dado. En nosotros podría estar precisamente el que podamos abrirle los ojos, quitarles esa venda que hay en su diario vivir, para que ellos puedan también alcanzar esa salvación que Dios nos ha dado. Ya llevan un camino recorrido desde el momento en el que tienen su vida ordenada. Ahora falta que nosotros ayudemos a que ellos también observen que esta vida es pasajera y la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos da es una vida eterna. Vamos a ver lo que nos dice y lo que nos sigue diciendo Romanos capítulo 3, pero ahora vamos a ver su versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice hablo como hombre, no es que el apóstol tuviera poca inspiración de parte de Dios, ni que él no tuviera el Espíritu Santo sobre él, sino que él se refiere a que los hombres, los seres humanos que no tienen temor de Dios y que son incrédulos, se atreven a cuestionar la justicia de Dios. Dice así este texto: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Si mi justicia muestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme mi pecado? Al final y al cabo sirve para traer la más gloriosa, y Él es bueno. Considerando que nuestro Dios es bueno, misericordioso, amoroso, y el ser humano cuestiona y dice, pues si yo soy bueno, ¿por qué me va a juzgar Dios? O si soy malo y no creo en Él, ¿por qué me va a juzgar Dios? Es un pensamiento completamente humano en el cual hace Pablo la observación de que por qué Dios debe de juzgar al hombre si es bueno o es malo. Si Dios puede juzgar al hombre. Vamos a ver una respuesta que nos da la palabra de nuestro Dios, si Dios debe o no juzgar al hombre, o si el Señor es misericordioso aún que juzgue al hombre, tiene misericordia de todos nosotros y de nuestros hechos. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21, para ver una pequeña historia y tomar nosotros este ejemplo de cómo nuestro Señor sí juzga, pero también tiene misericordia. Vamos a recordar lo que hace David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 7 al 12. Recordando cómo David censa al pueblo sin que Dios se lo hubiera ordenado, se lo hubiera dicho. Él lo hace para saber cuánto ejército tiene, qué tanto es su poderío, qué tanto él puede sentirse fortalecido en cuanto a su ejército que tiene. Versículos del 7 al 12 dice así: asimismo, esto desagradó a Dios, hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego, quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová,
3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Estamos observando ahí cómo David se da cuenta del error que cometió, porque no debió haber hecho ese censo. Y se humilla ante Dios, y Dios le dice, a pesar de que reconoce David su error, a pesar de que trata de enmendar la situación con Dios, el Señor le responde y le dice, bueno, pues te voy a poner 3 castigos, 3 formas en las cuales voy a castigarte. Versículo 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues que responderás al que me ha enviado. Fíjense nada más, le pone ahí 3 castigos que involucran incluso al pueblo de Israel, porque iba a sufrir también el pueblo de Israel por una mal guía de este varón de Dios. A pesar de haber reconocido, de todas maneras le dice el Señor, pues tú tienes que, todo lo que hagas mal tiene que tener una repercusión. Y vas a sufrir tú y va a sufrir el pueblo. Versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Fíjense nada más hasta dónde llega la observación de este varón. Dice, yo no quiero que el ser humano, el hombre igual que yo, me juzgue, porque son duros para juzgar a otro ser humano. Mejor que yo caiga en manos de nuestro Señor, porque yo sé que sus misericordias son grandes y que Él va a hacer un juicio, pero justo hacia mi persona. Y así lo hace el Señor. La confianza que tenemos a nosotros acercarnos a Dios. Hablar con Él y decirle cuáles son nuestras faltas y nuestros pecados, viendo cuál será su misericordia y conociendo sus misericordias, nos ayudarán a vivir mejor. Tenemos que tener una reprimenda por parte de Él, pero Él es misericordioso y también nos va a ayudar, así como nos va a poner una carga, nos va a poner una solución a nuestra situación que tenemos que pasar. Vean nada más cómo es la misericordia de Dios. Versículo 14 al 17 dice así. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Omar Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Observemos ahí, amados hermanos y oyentes, cómo nuestro Señor tiene misericordia.
a pesar de que nosotros somos malos, cometemos errores, cometemos faltas, podemos acercarnos al trono de Dios y pedir perdón. Dios nos juzgará de todas maneras. Tenemos que tener una corrección en nuestras vidas. Y tenemos que aceptar esa corrección. Pero tenemos un Dios justo, que así como Él nos juzgará, como así Él nos corregirá en nuestras vidas y en nuestro error, también nos va a poner los medios para que podamos soportarlo y salir adelante. Pero en nosotros está el que aceptemos esa corrección y no nada más momentánea, sino que sea continua y que sea un cambio para nuestras vidas. Eso es lo que espera el Señor de nosotros al haber recibido la doctrina de parte de nuestro Dios y esas buenas nuevas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos para concluir a Romanos capítulo 3 del versículo 6 al versículo 8, hermanos. Dice así Romanos 6 al 8. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo alguno cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Amén. La respuesta de Pablo ante estas personas que objetaban de por qué, si de todas maneras yo ya hablé al Señor que cometí un pecado, una falta, porque entonces el Señor me ha de castigar. ¿Cuál es ese cuestionamiento que nosotros como seres humanos tenemos? Y yo ya reconocí mi falta y mi error ante Dios, porque Dios de todas maneras tiene que ponerme un castigo, porque Él tiene que corregir mi vida. Es un cuestionamiento muy humano, pero es un cuestionamiento en el cual yo no reconozco que Dios es un Dios justo. Yo no reconozco que hice mal realmente. A veces lo que nosotros hacemos como sencillo, fácil en nuestras vidas y no tiene una corrección, lo tomamos a la ligera y tendemos a volverlo a hacer. Aún con la corrección que tengamos, podemos volverlo a hacer e incluso lo volvemos a hacer. Por eso es que es importante que aceptemos la corrección de parte de nuestro Dios, que reconozcamos que hicimos mal y que sepamos que Dios es justo y que así como nos dará una corrección, nos dará también la salida a nosotros, amados hermanos y oyentes. No hagamos males como muchos otros lo hacen. No seamos incrédulos como los judíos y pensemos que ellos van a ser salvos todos juntos, todo el pueblo va a ser salvo. Y que nosotros también por esa gracia salvadora de nuestro Dios vamos a ser salvos también. No. Tenemos que esforzarnos, porque Dios juzgará tanto al pueblo de Israel como a nosotros los gentiles. Aquí mismo en la carta a los Romanos nos lo dice. Vamos a ver Romanos capítulo 9, del versículo 24 al versículo 28. Nos va a dar precisamente esa observación de cómo va a juzgar Dios a toda la humanidad. Dice así: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al no amado amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecuta su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.
Amén. Tenemos que observar que tanto el pueblo de Israel como nosotros, con los gentiles, que los judíos y nosotros los gentiles, que hemos sido bendecidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar también esa salvación, seremos juzgados y no todos serán salvos. Nos dice que solamente un remanente, y por ese remanente tenemos nosotros que luchar. Soy ese remanente. Estoy observando realmente que Cristo mora en mí. Estoy viviendo realmente la vida de Cristo en mí. Estoy siguiendo sus pisadas. Estoy obedeciendo su palabra. Y no solamente un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Porque debo de buscar yo ser ese remanente. Para concluir, vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Mateo. El compromiso que debemos de tener cada uno de nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean los ojos y oigan los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sanaré. Amén. El pueblo judío, el pueblo de Israel, se ha cerrado a no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, a no reconocer esa vida eterna que también a nosotros nos está dando. Pero a nosotros que ya se nos ha dado ese conocimiento, que se nos ha quitado ese velo que ellos tienen, que se nos ha permitido ver ese reino de Dios, tenemos que esforzarnos para ser cada día mejores. Tenemos un compromiso con nuestro Dios para continuar, no viendo lo que ellos hacen o lo que no hacen, sino viendo que tenemos también una promesa de parte de nuestro Dios para una vida eterna. No todos seremos salvos, pero tenemos que luchar por esa vida eterna, esforzarnos y cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y el ejemplo que estamos dando a nuestras familias es muy importante. Si el Señor nos dijera: yo te di un hijo, te di una familia, te di un padre, y Él nos preguntara: ¿qué hiciste con ese hijo que te di? ¿Qué hiciste con esa hija? ¿Qué hiciste con tu hermano, con tus padres? ¿Hiciste lo que te corresponde o hiciste lo que tú quisiste? Es un compromiso que tenemos nosotros, amados hermanos, porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido, y cada uno de nosotros también somos elegidos por nuestro Señor para alcanzar esa vida eterna. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para concluir. Inclinen su rostro al pueblo de la tierra. Bondadoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Nos permitiste, Señor, escuchar tu bendita palabra. Te suplicamos, Señor, que aumentes nuestra fe, que del Espíritu que tú has puesto en nosotros seamos llenos completamente.
que a nosotros que nos has dado esa bendición de poder discernir entre lo bueno y lo malo, nos permitas y nos des fortaleza para continuar adelante. Que también, Señor, si nos humillamos ante ti, para confesar nuestras faltas y nuestros errores, nuestros pecados, seas justo con nosotros y tengas misericordia. Que nuestros errores y nuestras faltas no sean motivo para que también sufra o padezca nuestras familias, nuestra comunidad. Nos ponemos en tus benditas manos, bendito Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das y te suplicamos todo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, a sus familias y en el país donde estén. Paz a vosotros y tengan un excelente día.